Y desde luego para mí no hay nada más refrescante que escuchar a Guijarro sobre Mbappé y Güler precisamente tras la victoria de nuestro equipo, la primera victoria en Champions, que sí, que lógicamente se le pueden poner muchos peros, que podría haber sido de otra manera, que tal y cual, que en el último minuto, como siempre los haters dando por saco. Pero bueno, el caso es que Guijarro se venía con este vídeo en el día de ayer, que fue junto con el partido probablemente de lo mejor que vayáis a escuchar. Guijarro comentaba cositas acerca de Arda Güler y de Kylian Mbappé, aunque también mencionaba en este mismo vídeo cosas acerca del estadio, porque sabéis que ha habido una controversia bastante agria con respecto al tema de las lamas, al tema de cómo queda con las luces interiores encendidas. El aspecto no es o no parece el de la foto, pero bueno, esto no es más que efectivamente invenciones de haters que lo único que vienen es a molestar con su ignorancia, porque no es tal y como explica Guijarro, y que os comentaré en otro vídeo aparte, tal y como explica Guijarro no es lo que parece, y que por el contrario lo poco que se ha tenido que reparar se está haciendo ya, y que precisamente hay una explicación por la que ese aspecto al final queda de esa manera. O sea, que no os creáis que esto es porque la falta de diseño, que se han equivocado, nada parecido. Evidentemente esta gente que construye este tipo de estadios o que remodela este tipo de estadios o de estructuras, obviamente lo tienen todo bastante calculado. Pero no es del estadio de lo que voy a hablar aquí, es comentar un poco la información de Antonio Guijarro sobre, primero, Arda Güler. Resulta que Antonio Guijarro comenta que tiene un conocido que le dice que el fichaje de Arda Güler ha sido uno de los mejores que ha podido hacer el Madrid en los últimos años, independientemente del nombre que pueda tener Bellingham, independientemente de que se pueda traer a Mbappé y, bueno, cualquier otro gran jugador parecido. ¿Por qué? Pues porque tiene un talento y unas características físicas que le pueden convertir en uno de los grandes fichajes de la historia, o sea, uno de los grandes fichajes de la historia en nuestros mercados de fichajes, donde sabéis que hemos ido recopilando algunos de los mejores nombres del fútbol, pero en este caso es un chaval que ha venido como por la puerta de atrás, bastante inesperado, una oportunidad de mercado, algo que surgió en el mismo verano. Nadie había oído hablar de Güler, absolutamente nadie, y de repente apareció. Y apareció para hacer las delicias del Real Madrid precisamente, o de los madridistas, en esos clips que el Real Madrid colgaba en sus redes sociales en verano. Ahí es donde estaba todo el mundo metido esperando a ver cuál era la última de Güler, que tiene muy buena pinta. Pues bien, Arda Güler efectivamente va a volver, parece que el lunes va a regresar a los entrenamientos en Valdebebas junto con el resto de la plantilla, y ahí es donde podremos ver cuándo Carlo Ancelotti puede contar definitivamente con él, porque ahora, después de una lesión, lo que procede es la recuperación del ritmo competitivo, que lógicamente no es igual después de una lesión que cuando no has tenido absolutamente ningún problema. Así que a partir de ahí vamos a esperar a ver qué pasa con Güler, porque yo estoy esperando que seguramente en 1 o 2 semanas se pueda contar con él, pueda el jugador turco entrar ya en alguna lista de la convocatoria. Y como digo, lo más importante que comenta aquí Guijarro es que le han dicho que efectivamente el jugador es mucho mejor de lo que la gente se piensa. Y bueno, Guijarro, que al final normalmente siempre tiene bastante buena información del Real Madrid, lo comparte con nosotros, y lo que a mí me parece que es un detallazo, porque a todos nos ilusiona ya el regreso de Güler, que como digo está confirmado para la semana que viene a los entrenamientos, y que seguramente, para mí, según mis cálculos, en una semana, semana y media podría regresar a alguna convocatoria, más semana y media que una semana, pero en cualquier caso muy buenas noticias. Y luego ya se pasa directamente al tema de Mbappé, que no creáis que se ha apagado ni mucho menos. Como os he comentado ya, me parece que en alguna ocasión desde que se cerró el mercado de fichajes, como veis, Mbappé de momento se ha cerrado el mercado de fichajes y automáticamente se ha paralizado el tema de la renovación. ¿No os parece curioso? ¿No os parece llamativo? Pues sí, efectivamente es porque todo tiene una explicación. Al parecer el jugador no va a renovar, pero sí que ha decidido no cobrar el famoso bonus de lealtad que el PSG le tenía preparado, que tenía acordado con él, y que en un principio va a perdonar precisamente con la idea, parece ser, de venir al Real Madrid, de salir en 2024, que esa es su intención, no es su plan. Ya sabéis que esa fue la idea que mostró en público cuando dijo, me parece que fue allá por marzo la primera vez, marzo o abril, un poquito más tarde quizá, la de cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2024, que al final terminó siendo completamente cierta. Pues bien, Guijarro vuelve a la carga y dice que antes de final de año habrá 2 noticias muy importantes al respecto de Mbappé. 2 noticias muy importantes al respecto de Mbappé. No quiere soltar prenda, pero más o menos uno se puede imaginar en la dirección que pueden ir estas noticias. Es una dirección que es
la que probablemente más emociona al madridismo, porque dicen que es, o comentaba Guijarro, que son dos muy buenas noticias. Claro, seguramente Guijarro tampoco ha podido dar mayores detalles precisamente por lo que le pueda acarrear a él. Es decir, si tiene un informador, muy probablemente este informador lo que haya hecho es decir, oye, te voy adelantando que hay algo, pero de momento no digas nada hasta que se confirme. Porque cuando se confirme, entonces es cuando vamos a venir con todo lo gordo. A ver, yo me hago cuentas de que efectivamente, más o menos para el mercado de invierno, para cuando empiece enero, se tienen que mover cosas. Porque en enero es cuando el jugador ya puede negociar libre su contrato o su fichaje con cualquier otro club, porque se convierte en agente libre. Si no recuerdo mal, en enero se fijaría el momento, daría el pistoletazo de salida para convertir a Mbappé en agente. No agente libre totalmente, porque todavía tiene hasta junio de 2024, pero según FIFA ya en enero puede negociar con cualquier otro club. Y esto lógicamente es lo que lo hace más interesante todavía. Entonces es cuestión de esperar, todavía no se puede decir nada, pero a mí me cuadra que para Navidades muy probablemente se vayan moviendo las cosas, porque lo que va a hacer por su parte el Paris Saint-Germain para contrarrestar esta posibilidad es probablemente ofrecerle una renovación. Daos cuenta de que Mbappé es un jugador ahora mismo para el Paris Saint-Germain absolutamente imprescindible, absolutamente fundamental. Si no fuera por Kylian Mbappé, quizá no tanto en Champions, aunque quizá también, pero sobre todo en la Liga Francesa, si descontáis los goles que lleva Mbappé, muy probablemente se habrían traducido en puntos perdidos por el Paris Saint-Germain, que encima no le está yendo espectacularmente bien. Son 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Y sin embargo es Mbappé el que sigue salvando los muebles. Entonces, si efectivamente hay 2 buenas noticias, yo creo que todo va a ir inclinándose en la balanza del Real Madrid o hacia el Real Madrid, pero eso no quiere decir que el Paris Saint-Germain no vaya a actuar. Cuidado, muy probablemente van a actuar. Muy probablemente van a ofrecerle un contrato de renovación. Muy posiblemente el jugador lo rechace. Yo personalmente creo que el plan siempre fue 2024, el tema de 2023 ha sido una excepción. Pero si es así, entonces no me quepa la menor duda de que hay muchas posibilidades de que el jugador se convierta en jugador del Real Madrid en 2024. Muchísimas. Entonces supongo que Antonio ha recibido esta información y es por lo que lo está compartiendo con nosotros. Porque si esta información va en la dirección de que el jugador se le va a ofrecer una renovación y la va a rechazar, entonces será noticia. Porque una vez que ahora sí de manera definitiva rechaza al Paris Saint-Germain, ya no te queda más que pensar que efectivamente el jugador se va a convertir en jugador del Real Madrid la temporada que viene. Como digo, en enero probablemente se cierren cositas, probablemente, pero será en junio cuando ya por fin, bueno, aparentemente ocurrirá el milagro. Y ya digo que habrán pasado 4 largos años, sobre todo los 3 últimos, intensos en cuanto a la consecución de Mbappé como jugador del Real Madrid. O sea que habrá pasado bastante tiempo o el suficiente como para que venga al equipo blanco, que para mí, fijaos, ahora con estos fichajes de Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, cuando venga con 25 años, si viene, será un jugador ciertamente, no voy a decir viejo ni mayor, pero sí con respecto a ellos que han venido con 18, 19, 17, 20, bastante más mayor. O sea que ya un jugador de 25 años se me hace bastante mayor para venir al Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, si esa era o si ese era el plan, pues preparaos porque según Guijarro vienen 2 noticias importantes con respecto a Kylian Mbappé. Y eso es fundamental. Fundamental porque de una forma o de otra te va a permitir tener la pieza del puzzle que en mi opinión te falta. Esa es la pieza del puzzle que falta. Exactamente esa. La de un gran 9 que en partidos como ayer te desatasque y sepa desatascar bien encuentros que se te han atravesado por diferentes motivos y que no puedes resolver con los delanteros que tienes, pues porque no terminan de materializar o transformar o convertir las ocasiones que tienen. Y aunque luego al final siempre acaban haciendo un gol, no es suficiente como para decir hemos ganado de largo, hemos ganado de lejos, hemos ganado con solvencia. No, nada de eso. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la idea, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver si efectivamente Guijarro tiene esa buena información que queremos o que nos hace ilusión a todos los madridistas y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Ojalá Guijarro que una vez más acierte, exactamente igual que lo hizo con Bellingham. Bueno, Guijarro por supuesto ya da por hecho el fichaje de Davis, o sea, ahí no hay ninguna duda.
Así que para mí creo que se nos plantea un 2024 absolutamente bestial. Absolutamente bestial. Y que creo que debemos destacar. Así que bueno, veremos a ver. Una de las principales consecuencias de las victorias del Real Madrid, especialmente en Champions, especialmente en el último minuto, especialmente en el descuento, es la cantidad de ardidos que va dejando por las esquinas. Y sobre todo a gente como Víctor Lozano, quien en su Twitter decía odiar el periodismo de bufanda y que ayer en Gol dio un recital de lo más triste y lamentable del antimadridismo. Justo lo que os sacaba en el vídeo que sacamos justo a última hora. Víctor Lozano hizo un auténtico speech de estos que da vergüenza ajena, precisamente porque decía que no era normal que el árbitro hubiera descontado 5 minutos. Claro, lo que a él no le parece normal es que el Madrid aproveche esos 5 minutos para marcar el único gol que le da la victoria. Y estaba con un cabreo, con un rebote, no puedo reproducirlo aquí por temas de derechos de imagen, pero el rebote que tenía el tipo, si podéis verlo en un clip de Gol Televisión, o sea, era como para pegarse un tiro, estaba desesperado. Estaba desesperado, tenía un mosqueo monumental, tenía un cabreo indecente. Y lo que a mí más me llama la atención es que si no eres periodista de bufanda, ¿por qué esa inquina contra el Real Madrid? ¿Por qué? No lo puedo entender. O sea, si tú no eres periodista de bufanda, puedes decir, hombre, me parecen desproporcionados los descuentos que se hacen hoy, tal y como yo me he manifestado en un montón de ocasiones, que no entiendo por qué la Liga ha adoptado esto que se popularizó durante el Mundial de Qatar, de dejar otros 10 o 15 o 8 minutos de descuento que no puedo entender. ¿Vale? Yo lo digo tranquilamente, me da igual que sea el Real Madrid o el Barcelona el que le afecte, pero no me gustan los descuentos tan largos, prefiero tiempo efectivo, sinceramente. Pero claro, es que cuando saltas a decirlo aquí, si hubiera sido el Barcelona hubieras dicho lo mismo, es lo que a mí me genera duda. Entonces este Víctor Lozano tenía un rebote, pero de 1000 demonios, de 1000 demonios. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente el tipo, de una forma o de otra, cambia su parecer o su manera o se modera para la próxima vez, porque es que se le nota demasiado el bufandismo, tanto que lo odia. Como he comentado antes, en el vídeo de Guijarro y las buenas noticias con Mbappé y Güler, prácticamente el 60% del vídeo, sobre todo del comienzo, se refiere precisamente o va dirigido a aquellos que han estado haciendo vídeos acerca de la, entre comillas, estafa que nos ha perpetrado Florentino con el diseño del estadio. Es decir, la típica foto que se ve un estadio Santiago Bernabéu completamente brillante por el acero de las lamas de fuera que rodean la estructura, con las letras Estadio Santiago Bernabéu, y por el contrario, justo debajo la foto real con las luces interiores, lo primero encendidas, y un espacio entre las lamas tan sumamente grande que al final le hace dar un tono, un aspecto más feo que el de arriba. Bueno, lo primero que hay que decir es que si os fijáis en esas fotos, en esa comparativa, las luces interiores están apagadas en la foto de diseño, ¿vale? Eso es lo primero. Es decir, cuando no se proyecta luz desde dentro hacia afuera, la sensación de oscuridad hace que parezca que las lamas son aún más gruesas y están prácticamente cerradas una con otra. Eso es lo primero de todo. Y lo segundo, como bien explica Guijarro, es que muchas de esas lamas se voltean, son de alguna manera no abatibles, ¿vale? Pero sí flexibilizan y doblan lo suficiente como para que cubran el espacio que aparentemente hay entre ellas. Algunas sí que reconoce Guijarro que se han puesto, se han construido, son más pequeñas de la versión inicial, pero se está reparando por parte de la empresa constructora sin coste extra para el Real Madrid, porque lógicamente en una obra tan grande, tan magnánima, evidentemente puede haber errores de cálculo, modificaciones a lo largo de la misma que pueden llevar a la empresa a tener que cambiar cosas. Pero eso no es lo que más importa, lo que más nos importa, porque el diseño original se mantiene, la idea original se mantiene y el aspecto va a ser el que es. El aspecto va a ser el que es, el que tiene que ser. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, yo espero que los haters del Santiago Bernabéu recapaciten, porque veremos a ver qué tipo de estadio les hacen a ellos. Y si es un estadio fiable, que ya vimos el otro día cómo colapsaban los bloques de cemento que estaban retirando con las grúas. Y eso es todavía más peligroso, porque al final lo otro es una cuestión estética. Pero este tema del Barça es una cuestión de seguridad. Así que cuidado con hablar muy alto, no vaya a ser que os encontréis con el karma.
Como reacción al partido de ayer y sobre todo a la figura de Bellingham ya absolutamente consagrada en el Real Madrid con 6 goles en 6 partidos, el que tenía que hablar, el que siempre lo hace y el que mejor lo hace, además dicho sea de paso, es Emilio Butragueño. Todo el mundo se maravilla con las cosas que Emilio Butragueño tiene que decir siempre al final del partido porque siempre destaca algún aspecto que te hace rememorar el encuentro. Y en este caso habla del papel de Bellingham y en lo que se ha constituido en apenas, como digo, 6 partidos. Como decía Butragueño, hay que hacer memoria para recordar un jugador que haya caído tan de pie en el Santiago Bernabéu como Bellingham. Prácticamente imposible. El más cercano era Cristiano Ronaldo, pero si no recuerdo mal, a estas alturas de la temporada, Cristiano Ronaldo había sido expulsado y le habían caído 2 partidos de sanción. Luego volvió a ser expulsado con un codazo a un jugador del Valladolid, codazo totalmente involuntario, expulsión totalmente injusta, que le hizo perderse también otros 2 partidos, si no recuerdo mal. Y desde luego era el jugador que tenía que marcar las diferencias. Entonces el Madrid lo acusaba, y lo acusaba mucho. Entonces, precisamente la llegada de Bellingham y el mantenerse en una regularidad de partidos, es decir, no lesionarse, no ser expulsado, le está permitiendo marcar goles y ser el más importante. Y además es que los marca en minutos muy madridistas. Ya sabéis, el descuento, al final del partido, en el último minuto, todo este tipo de cosas que hacen, como decía Ancelotti, que el ADN Real Madrid siempre esté ahí. El de soñar hasta el último minuto y creer hasta el último minuto. ¿Entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido, a mí la verdad es que me alegra, me maravilla, me parece que es unas palabras, una frase que representa muy bien lo que el Madrid está sintiendo ahora mismo con Jude Bellingham. Cada vez que habla Butragueño, para mí, o sea, es espectacular porque lo describe mejor que nadie. Y bueno, pues en este sentido es que además tiene muchísima razón. O sea, es que Jude Bellingham es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla, ha caído de pie y yo creo que tiene un larguísimo recorrido como madridista. El tipo decía, además al final del partido, que es súper tímido y que por el contrario aquí se siente pues prácticamente como en casa. Por cierto, que otra noticia interesante que dejó Guijarro ayer en un vídeo fue precisamente ese jugador que está causando sensación en el FC Barcelona, que parece que también ha caído de pie, que se llama Joao Félix y que dicen cobra 400.000 euros, algo bastante dudoso. Bueno, resulta que Guijarro ha dicho que si efectivamente el FC Barcelona quiere mantener a Joao Félix en la plantilla, tendrá que abonar unos 80 millones de euros y añade que la contratación de Víctor Roque podría elevar esa cifra hasta los 200 millones de euros. Claro, no habría problema de tratarse de un club que tiene las finanzas absolutamente saneadas. Por el contrario, este FC Barcelona es un equipo que tiene tantos problemas económicos que los bancos prestatarios ya le han dado un toque a la hora de cerrar determinados acuerdos de fichajes porque los problemas financieros y económicos que tiene, más los intereses del estadio, lo que está pagando por el préstamo del estadio, está tan absolutamente fuera de órbita que esto le puede generar problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si efectivamente el FC Barcelona es un club responsable, cuando termine la cesión de Joao Félix, volverá al Atlético de Madrid. Exactamente igual que pasó con el Chelsea. Exactamente igual. Pero como no sabemos si el FC Barcelona es realmente un equipo responsable y puesto que también probablemente se vean en la diatriba de tener a un jugador que marque las diferencias y del que sientan que no se deben desprender porque van a perder mucho, claro, ahí va a estar la clave. ¿Va a hacer Laporta alguna otra locura para poder quedarse a Joao Félix, vender o hacer o llevar a cabo alguna otra palanca para que se puedan cubrir esos 80 millones que le va a pedir el Atlético de Madrid? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y es lo que Guijarro, lógicamente, comenta en el vídeo. Que al final el precio de Joao Félix no es ni mucho menos porque parece que, claro, él ha llegado ahí cedido y como que el Barça, pues sin problema. Como que lo tiene ahí gratis. No lo tiene gratis. No lo tiene gratis en absoluto. En absoluto. O sea, va a tener que pagar y mucho dinero. Así que vamos a ver qué pasa porque el tema de Joao Félix no está nada claro en el Barça. Y cuidado porque de cara al próximo partido frente a Las Palmas es muy probable que veamos algunos cambios. Pero uno de ellos es el que está pidiendo el madridismo y que ayer, una vez más, volvía a reivindicarse. Estamos hablando de la titularidad muy presumible y además muy probable de Brahim Díaz. No son pocas las voces que a día de hoy y tras el partido de ayer, la cantidad de goles que volvió a fallar Rodrigo otra vez, más los buenos minutos de Brahim Díaz que sirvió como revulsivo, más las declaraciones de Ancelotti en las que reconoce que está siendo una de las víctimas de los pocos minutos cuando la idea en realidad es darle muchos más, hace pensar que muy probablemente Carlo Ancelotti tenga en mente concederle a Brahim por primera vez la titularidad. Ojo,
Ojo que aquí hay un tema, y es el siguiente. Brahim Díaz tiene que demostrar que esa energía, ese revulsivo que representa, lo es durante 90 minutos. Es decir, la titularidad puede ser algo maravilloso, porque estás en el 11 titular, pero también es verdad que puede ser un problema, teniendo en cuenta que muchos jugadores sabéis que saliendo en los últimos 20 minutos son la bomba, pero luego cuando se trata de los 90 minutos se vienen un poco abajo. Y esa es la gran incógnita, pero claro, eso la única manera de saberlo es poniéndole en el 11 titular y diciendo, tú te vas a venir aquí, vas a estar ocupando el lugar de Rodrigo y a ver qué haces. Entonces, si el jugador cumple y efectivamente está a la altura de las expectativas, yo personalmente creo que al final, lo que va a ocurrir es esto. Que el jugador se va a hacer con el puesto. Porque si efectivamente no es una sensación, no es una ilusión, sino que es efectivamente alguien que realmente, ¿vale?, se puede ganar el puesto, entonces sí que va a estar muy bien. Sí que va a estar muy bien, porque el Madrid habrá ganado un extremo derecho a la espera, ojo, con permiso de Arda Güler, a ver qué hace. Es que son jugadores que van prácticamente todos por el mismo sitio. Así que bueno, pues es cuestión de esperar y ver si efectivamente compensa y ver si efectivamente esos 90 minutos los cumple como tiene que ser. Vamos a esperar. Por cierto, que no se nos olvide un detalle importantísimo, que siempre va en la buena dirección con las finanzas del Real Madrid. La victoria de ayer supone la primera llegada de dinero, la primera afluencia de dinero para las arcas del Real Madrid en concepto de victoria en la Champions. Ya sabéis que por participar se reciben unos 15 millones de euros si haces pleno. Lógicamente, dentro de la fase de grupos te llevas 3 millones por victoria y eso pueden suponer ni más ni menos que 18 kilos, lo cual está muy bien antes de pasar a la fase eliminatoria donde las cantidades se van ampliando. Pero por victoria te llevas aproximadamente 3 millones de euros, así como 1 millón en el caso de empate. Entonces, esta victoria de ayer del Real Madrid frente a la Unión Berlín suponen y representan 3 millones y están ahí en el inicio de esa carrera del Real Madrid por llegar lo más lejos posible y además del título, ganar todo el dinero que hay en juego, que lógicamente es algo que es interesante siempre, la parte de la competición. Entonces yo me alegro porque mucha gente se olvida a veces de esto y es que para mí es tan importante como la victoria, porque sabéis que aunque el Real Madrid no saque dinero realmente del tema de los títulos, sí que es cierto que es una ayuda inestimable. Daos cuenta de que, por ejemplo, ganar una Champions te puede suponer casi 100 millones. Que no es para un club como el Real Madrid algo que te solucione la temporada, ¿entendéis? Pero sí que es cierto que al final, bueno, pues es una cantidad que no se debe desdeñar, que en mi opinión no se debe minusvalorar, sino que por el contrario es una ayuda. El FC Barcelona también se los llevó, merced a su victoria frente al Amberes, y bueno, pues poco a poco van arrancando, como digo, los ingresos para el Barcelona. Probablemente esta ayuda es mucho mejor, evidentemente, o le hace un beneficio bastante mayor que el Real Madrid, porque el Real Madrid acumula dinero, pero el Barcelona, como tiene tantas cuentas pendientes que pagar, pues lógicamente le viene mucho mejor, ¿entendéis? Así que bueno, pues en este sentido, ahí están los 3 millones de euros que se embolsa el Real Madrid por esta victoria.